mi nombre es Mónica Toro y voy a presentar hoy día el desempeño flexible en la formación de futuros profesores, el rol de la simulación de la enseñanza. ¿Cuál es la idea y cómo se originó este proyecto? Bueno, nosotros vimos una falencia en la formación inicial de los docentes desde la Escuela de Psicología, en un proyecto que realizamos junto a la Facultad de Educación, en el cual pudimos ver distintas falencias. Dentro de ellos, observamos que está el trabajo administrativo que tienen los docentes, el dominio de grupo, la atención a la diversidad, la evaluación, la relación con los apoderados y la metodología de la enseñanza. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la metodología de la enseñanza, ¿ya? Una de las aristas más importantes es el cómo se preparan los docentes hoy en día en la formación en su carrera de pregrado. Por lo tanto, nosotros hemos visto que, por ejemplo, comentarios como el que mencionamos arriba, en el caso que dice, lo que más eché de menos en la universidad fue la didáctica. Los ramos, de hecho, se llaman así, didáctica de la matemática, pero finalmente no se transforma en didáctica de la matemática, sino que se transforma en programas de matemática, por así decirlo, en contenidos que tenemos que trabajar. Yo, por ejemplo, no tengo idea cómo trabajar la didáctica del lenguaje. Entonces nos enfocamos en esto porque los estudiantes en su formación como futuros docentes no continuamente, no en todas las carreras, no en todas las universidades tienen la formación en la instancia de simulación. Por tanto, no pueden enfrentarse a la situación real de cómo es enseñar una materia. Por lo tanto, nos enfocamos en la metodología de la enseñanza como la simulación de la enseñanza. Y tomamos este constructo desde el punto de vista psicológico, como la flexibilidad cognitiva. En este caso, definimos la flexibilidad cognitiva desde el punto de vista de la psicología como el procesamiento utilizado para cambiar o modificar diferentes formas o esquemas con el fin de completar una tarea. Y este concepto tan importante lo asociamos a lo que es el desempeño flexible de los docentes, ¿ya? En este caso sería la capacidad de una persona o un futuro o futura docente de realizar múltiples desempeños en relación a un tópico, en este caso la enseñanza, ¿ya? Moviéndose con fluidez dentro del campo y siendo capaz de abordar el tópico desde distintos ángulos y con distintas estrategias. Por ejemplo, si un docente se enfrenta a una situación en que un estudiante no puede comprender una materia, en el instante, ¿qué puede hacer ese docente? ¿De qué forma puede modificar su enseñanza para que ese o esos estudiantes puedan comprender? Y eso es lo que tratamos de averiguar con este proyecto de innovación docente. Entonces, tomamos la flexibilidad cognitiva y la transformamos en lo que es pragmáticamente y prácticamente el desempeño flexible y nos dimos cuenta de que este desempeño flexible en la formación de futuros docentes va a permitir que estos futuros docentes tengan mayor capacidad comunicativa, mejores y mayores tomas de decisiones, mayor confianza en la enseñanza educativa, mayor disposición a adaptarse frente a un contexto adverso, una información y una cognición flexible, así como también una discriminación en la toma de decisiones, ¿ya? Cuando se ve una situación, se ve enfrentada a una situación compleja, ¿qué camino adoptar para poder seguir en esa enseñanza? Entonces, la simulación de la enseñanza, ¿a qué se refiere? A que en este caso es un escenario, ya que anticipa una realidad de la sala de clases, ofreciendo a este profesor en formación la oportunidad de no solo equivocarse en el ambiente protegido, sino también de estar expuesto a situaciones emergentes que le permiten adelantar escenarios posibles y con ello ganar flexibilidad pedagógica, ¿ya? Un atributo que es central y relevante en la tarea de un profesor, ¿ya? Que es enseñar para el aprendizaje de todos y todos sus estudiantes, con todas las necesidades que esto implica. Y dentro de ello, el modelo educativo que propone la Universidad del Desarrollo implica 4 aspectos, ¿ya? Que es la comprensión de la práctica, la aproximación en un contexto simulado, la implementación en un contexto real y el análisis de la propia práctica, ¿ya? Oh, sí, ahí sí. Y dentro de estas aristas en la Universidad del Desarrollo, nosotros lo vemos en estos 3 programas, ¿ya? En Pedagogía en Educación de Párvulos, en Pedagogía en Educación Básica con mención en inglés y en el programa de formación pedagógica, ¿ya? Y las instancias que ellos van a tener, que los futuros y futuras estudiantes van a tener como formación en la instancia de simulación va a ser los cursos de didácticas, los cursos de práctica, y estos van a ocurrir 3 veces por semestre, ¿ya? Se les va a evaluar esa instancia de simulación.
Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación en este proyecto fue: ¿cuál es el impacto de la instancia de simulación de la enseñanza en la capacidad de desempeño flexible de un grupo de profesores en formación? Para ello, realizamos múltiples objetivos. Nuestro objetivo general fue estudiar el impacto de la instancia de simulación de la enseñanza en la capacidad de desempeño flexible en un grupo de profesores en formación. Dentro de ello, comparamos la flexibilidad cognitiva previo y posterior a la instancia de estimulación de la enseñanza en los profesores durante 2 momentos en el semestre. Luego contrastamos el número y complejidad de las prácticas de desempeño flexible percibidas por los profesores de formación previo y posterior a la instancia de simulación. Y finalmente, comparamos el desempeño flexible de los profesores de formación entre la primera y la última instancia de simulación de la enseñanza en el primer semestre del año 2021. ¿Qué metodología utilizamos en este caso? Realizamos un estudio en varios estudiantes, pero dentro de ellos obtuvimos una muestra total de 10 participantes, dentro de los cuales fueron 100% mujeres con una edad aproximada de 23 años y fue situada en los estudiantes de educación básica, mención de inglés, ¿ya? Para ello, dentro del procedimiento que utilizamos fue un test de Wisconsin, que ya se los voy a mencionar más adelante de qué trata, previo y posterior a la instancia de simulación. Luego de esto, realizamos una entrevista, ¿ya? Entrevista cada vez que realizamos la instancia de simulación, previo y posterior también. Luego se realizó la instancia de simulación de la enseñanza a nivel de la práctica en este caso, y luego se realizó nuevamente la entrevista posterior a la simulación de la enseñanza y finalmente un test Wisconsin posterior y final a toda la instancia de simulación. Para ello, lo que hicimos es analizar cualitativamente y cuantitativamente. El análisis cuantitativo que realizamos lo medimos en los test Wisconsin previo y posterior a la instancia de simulación para ver la flexibilidad cognitiva, y el análisis cualitativo lo realizamos en el caso de las entrevistas, que fue previo y posterior también a la instancia de simulación. Para ello realizamos una entrevista semiestructurada en el que le fuimos preguntando a los estudiantes, ¿ya? Entonces, en cuanto al test de Wisconsin, nosotros utilizamos esta prueba porque es una prueba altamente utilizada de neuropsicología, ya que mide en este caso procesos cognitivos de orden superior como la atención, la persistencia, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Posterior en este caso, la entrevista semiestructurada a los estudiantes previo y posterior a la instancia de simulación se les preguntaba cuál era el objetivo de esa simulación, la descripción de la simulación que iban a realizar, del tipo de enseñanza que les iban a impartir a los estudiantes, qué dificultades percibían en la simulación, qué tipo de retroalimentación, comentarios acerca de la retroalimentación que le dieron y qué cambio en la clase simulada respecto a la clase real, ¿ya? Qué cambios realizaron efectivamente. Y en la instancia de simulación de la enseñanza, lo que se propiciaba era crear un entorno natural al aula, ¿ya? Una presentación de la clase simulada, se hizo y se realizó la observación de la práctica simulada y se realizaron comentarios tanto de pares, en este caso otros compañeros o compañeras, del docente guía, ¿ya? Y finalmente se le realizaron puntos de mejora de acuerdo a la retroalimentación que le realizaba tanto docente como compañeros. En base a lo anterior, ¿qué resultados obtuvimos? Ya en este caso, obtuvimos resultados significativos en cuanto al análisis cualitativo, ya que el análisis cuantitativo no tuvimos resultados, puesto que la cantidad de estudiantes que participó en este proyecto fue una cantidad reducida, por lo tanto, a nivel de cualitativo, no tuvimos resultados significativos, pero sí obtuvimos unos muy buenos resultados en cuanto al análisis cualitativo. Dentro de ello, pudimos categorizar 9 aspectos. De acuerdo a esto encontramos los objetivos de simulación, las funciones ejecutivas, las estrategias de simulación, logros de la simulación, los desafíos, las dificultades, la retroalimentación, el cambio cognitivo y la importancia y valoración de la simulación, ¿ya?
Uno de los aspectos más relevantes que nosotros pudimos observar fue en la retroalimentación y en el cambio cognitivo. Por ejemplo, este participante menciona, me sentí bien, yo igual trato de recibir todos los comentarios que mi compañera y profesora me hace, porque sirve mucho porque no te están criticando. Obviamente te dicen cosas positivas y las cosas que hay que mejorar te las dicen para mejorarte. Yo traté de aplicar todo lo que me dijeron, así que las aplico. Aprendo de ellas y esto me lo dijeron la otra vez, para no volver a hacerlo en la próxima simulación o en la otra intervención. Entonces, en base a estos resultados, nosotros pudimos ver que estas 10 estudiantes en formación docente pudieron adquirir nuevas estrategias para poder comprender de qué forma mejorar en su instancia de simulación y con ello, a la hora de enfrentar el desafío de realizar una clase, poder efectivamente aplicar esta simulación y realizar este cambio cognitivo, ya esta flexibilidad cognitiva que finalmente nos va a otorgar un mejor desempeño flexible a nivel docente. Entonces, como conclusiones, respondiendo a la pregunta nuevamente, ¿cuál es el impacto de la instancia de simulación de la enseñanza en la capacidad de desempeño flexible de un grupo de profesores de formación? ¿Qué obtuvimos nosotros? Esta instancia de simulación tiene un impacto positivo en la capacidad de desempeño flexible en el grupo de profesores de formación, así como también los participantes adquirieron habilidades de flexibilidad cognitiva, planificación, monitoreo, anticipación de errores y toma de decisiones durante la simulación, que pudieron adaptar durante las instancias de simulación al inicio del semestre y al final. También pudieron adaptar sus objetivos y estrategias de enseñanza en función del feedback y la retroalimentación recibida, así como utilizan diferentes estrategias cognitivas para abordar los desafíos durante la instancia de simulación. Otros comentarios positivos que obtuvimos dentro de la instancia de simulación es que los estudiantes valoraban muy positivamente la simulación y el feedback como oportunidad de aprendizaje y mejora. Y finalmente, la simulación va a brindar una experiencia práctica y reflexiva que le permite desarrollar habilidades clave para adaptarse y responder a las demandas cambiantes del entorno educativo. Eso es lo más importante que obtuvimos dentro de esta investigación. Los estudiantes valoran en gran medida y permite que esta instancia de simulación sea una idea aproximada de lo que ellos van a realizar cuando tengan que hacer sus prácticas y finalmente cuando terminen su carrera en alguna instancia educativa, ya en algún establecimiento educacional. Sin embargo, dentro también de las conclusiones y algo relevante a señalar es que este proyecto lo realizamos durante la pandemia, ya en el contexto de COVID-19. Una de las dificultades que obtuvimos durante la realización de este proyecto fue que al realizarlo durante este momento, tuvimos que realizarlo de forma online. Entonces, las y los estudiantes que se presentaron en esta instancia de simulación muchas veces desertaban de esta experiencia. Por lo tanto, de alguna forma, perdimos una cantidad de muestra importante. Por otra parte, otra dificultad que también presentamos es que el hecho de que la simulación fuera mediante videollamada, la instancia era completamente diferente a lo que se va a haber enfrentado un estudiante en formación cuando tenga que llegar a una práctica real y en vivo con estudiantes, así como también en su futura formación y en su futuro trabajo en un establecimiento educacional. Por tanto, este proyecto sería muy importante poder realizarlo en un momento en el que, como ahora, que ya no estamos en este contexto de pandemia COVID, ¿cierto? Poder realizarlo en una instancia que sea real, ya para que los estudiantes efectivamente podamos ver cómo mejora ese desempeño flexible durante la pandemia y posterior a la pandemia. Finalmente queremos agradecer a la Facultad de Educación que nos apoyó para poder hacer este proyecto y también al proyecto que nos ganamos, en este caso de innovación docente, sin dejar atrás recordar que ojalá podamos realizar este proyecto nuevamente para que podamos ver esos efectos antes y después de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Qué bueno que lo señalas, porque te iba a preguntar justamente eso. ¿Va a haber una parte 2 de este proyecto? Eso queremos intentar y de hecho algo importante que nos gustaría implementar es el uso de Realitech. Ya de hecho, como la universidad tiene una sala de Realitech, quisiéramos poder propiciar el hecho de utilizar esta herramienta
para generar una instancia mucho más real en la que se vean enfrentados las y los estudiantes en formación para tener mejor desempeño flexible en su formación. Excelente, porque claramente es un proyecto muy interesante, muy necesario para la formación inicial docente, pero por lo que tú señalabas, la pandemia les jugó en contra y el N es bajito, en Sí. efecto, pero podrían en una instancia ya como esta de normalidad poder aplicarlo nuevamente y ver resultados interesantes, me imagino. Exacto. De hecho, en un comienzo teníamos la idea de que todos los estudiantes que participaron de la instancia de simulación y práctica de estos cursos pudieran participar, pero lamentablemente no todos lo realizaron. Por tanto, nuestro N disminuyó en gran medida y finalmente eso hizo que el análisis que pudiéramos obtener resultados significativos solo fuera el cualitativo. Perfecto. Y respecto a los análisis que ustedes realizaron, ¿se podría utilizar otro tipo de análisis para medir flexibilidad cognitiva? Esto lo pregunta Natalie Baeza. Sí, podemos utilizar en este caso otro tipo, solamente vamos a requerir utilizar un tipo de análisis cuantitativo respecto a la muestra. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos el Wisconsin porque es una prueba altamente estandarizada, ya una prueba que se llama también como Gold Standard. Pero esta prueba necesitamos utilizarla con un mayor tiempo de duración. Por ejemplo, estudiantes que realizaron una simulación a comienzos de año y a final de año. En nuestro caso lo realizamos en un semestre. Entonces el tiempo en el que ellos podrían modificar su conducta es bastante menor, ¿ya? Hay pruebas hoy día, en este caso, que son cuestionarios que se utilizan para poder medir flexibilidad cognitiva, pero en escala que también es cualitativa y que finalmente también tenemos resultados cuantitativos, pero son otro tipo de pruebas, ¿ya? Y importante señalar también que necesitamos un N mayor para poder utilizar este tipo de pruebas. Claro. Y respecto a la simulación, ¿cómo fue el proceso de creación de la simulación y qué ajustes piensan ustedes que podrían hacerle para futuras investigaciones? Ya, es una muy, muy buena pregunta porque nos dimos cuenta que la instancia de simulación era bastante variada dependiendo del docente a cargo de la simulación. Entonces, algo que podría mejorarse es que las pautas de evaluación fueran más estandarizadas. Si bien la instancia de simulación es algo muy específico y va a ser distinto en cada uno de los estudiantes que va a presentar su simulación, la idea sería tener un feedback más o menos similar en cuanto a la pauta de evaluación, para poder obtener resultados un poco similares y poder comparar efectivamente que a nivel de todos los docentes que realicen la instancia de simulación sea similar. Perfecto. ¿Y el simulador en sí mismo, nos podrías contar un poquito más, como más en detalle en qué consistía? La simulación en sí es que los estudiantes tienen que preparar una clase de una duración más o menos de 10 minutos, en el que previamente a la simulación tienen que enviar los objetivos al docente. Luego simulan, en este caso el resto de compañeros tiene que tomar un papel o un rol respecto a un tipo de estudiante que se les va a presentar, ¿ya? El estudiante en este caso presenta su clase. Durante la clase ese docente puede interrumpirlo en el caso de que esté realizando, por ejemplo, alguna tarea que sea similar a lo que realizó anteriormente y en el caso que no, puede continuar su simulación. Luego que termine este proceso, el docente a cargo va a realizar una retroalimentación y le va a comentar al estudiante. Puedes, por ejemplo, cambiar la forma en la que expresaste esta idea. Puedes explicarle a tu compañero de esta otra forma, ¿ya? Y ahí modificar. Y respecto a los estudiantes, ellos también en este caso, o los compañeros que van a ser quienes van a tener este rol de estudiante de colegio, por ejemplo, es que ellos también van a poder hacer comentarios y explicarle quizá de qué otra forma podría explicarle esa materia, ¿ya? Y luego de eso, en este caso el estudiante que va a presentar, en una siguiente instancia de simulación, tiene que aplicar nuevamente esa retroalimentación para poder modificar esa enseñanza. Perfecto. ¿Y los roles de los compañeros estaban pauteados de alguna manera? ¿Había un guión o era algo que surgía de manera espontánea? No, eso es algo que también es muy buena pregunta y que también se podría
de alguna forma estandarizar para que tuviéramos distintos roles que estén marcados, ¿cierto? Y que así pueda tener una variedad en este caso en cuanto a la simulación y la enseñanza, porque es algo más espontáneo. Y de hecho suele suceder que para no perjudicar en la calificación a los compañeros, los estudiantes en sí que tienen distintos roles nos suelen preguntar en gran medida algún tipo de duda o consulta, ¿ya? Y no tienen algún comportamiento que sea tan característico de algún tipo de estudiante que vayan a tener después en su carrera docente, ¿ya? Entonces, eso también sería una muy buena idea poder estandarizar y decir, ok, este grupo de estudiantes va a tener este tipo de rol y tiene que, de alguna forma, desafiar al estudiante que está presentando para que, de alguna forma, pueda modificar su conducta. Oye, bueno, si no hay más preguntas en el chat, aprovecho de hacerte una última pregunta. Señalabas que pensaban trabajar con Realitec ahora en una segunda parte. Sí. ¿Cuál crees tú que sería el aporte de trabajarlo en Realitec? Me imagino con realidad extendida, quizás realidad virtual. ¿Y cómo Ujú. se lo imagina en esta segunda parte del proyecto? La idea es que podamos simular una sala de clases en el que tengamos roles estandarizados de estudiantes. Por ejemplo, poder ver estudiantes que tengan un comportamiento un poco más complejo en cuanto por ejemplo, lo típico que les sucede a los docentes. Hay estudiantes que se paran de su puesto, hay estudiantes que preguntan mucho, otros estudiantes que conversan durante la clase, y eso va a generar una realidad mucho más cercana a lo que van a poder observar en su carrera docente los estudiantes, así como también el hecho de situarse en la sala de clase, porque en este caso es una instancia protegida, muy protegida, en el cual están una cantidad de compañeros reducida y está el estudiante que presenta. Entonces, el hecho de utilizar Realitech podría generar esta realidad mucho más real, por así decirlo, y generar una instancia en la que el estudiante se vea enfrentado a algo que va a ver realmente cuando termine su carrera de pregrado. Perfecto, Mónica. Y para finalizar, ¿hay alguna invitación que quisieras hacer a los docentes que te están escuchando en este momento y que no han hecho investigación aún? Primero, dejarlos muy, muy invitados e invitadas a que postulen este proyecto de innovación docente, no solamente quizá algo similar, sino que también postulen, porque de verdad es una instancia muy, muy enriquecedora, les va a permitir conocer más personas también, ampliar el círculo de investigación, poder comprender de qué forma nosotros podemos integrar distintas facultades también, y en cuanto a la enseñanza, motivar a los estudiantes de educación sobre todo a que en este tipo de cursos lo aprovechen, porque realmente les ayuda mucho a lo que van a enfrentar cuando terminen su carrera. ¿Ya? Es algo que no siempre se ve, no en todas las universidades, de hecho es algo muy importante que hace la Universidad del Desarrollo, que no se realiza en todas las universidades. Y es de verdad una instancia muy enriquecedora. Muchas gracias, Mónica. Bueno, agradecemos a todos los participantes que estuvieron interesados en la ponencia de Mónica, Paulina, Valentín y Francisco Seri, y los dejamos a todos invitados a que pasen a las siguientes sesiones que comienzan en unos minutitos y seguimos en el seminario. Muchas gracias, Mónica, que estés muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao.